Ya puedes comenzar a grabar, Wendy. Sí, ya inicié. Bueno, buenas tardes. Somos estudiantes de Uniminuto, psicólogas en proceso de formación octavo semestre. Mi grupo está conformado por Wendy Oviedo, Karen Charrasquiel, Lorena Gil, quien les habla, Leuris Mora. En la siguiente entrevista entrevistaremos a la psicóloga Lilibet Bisbal del Hospital Oscar Emilio Verga Cruz en San Pedro. En la siguiente entrevista se hablará sobre psicología organizacional, abordando desde la selección del personal. Continúo con la compañera Wendy. Buenas tardes, doctora. Iniciando pues con la entrevista de selección de personal, que consiste en la primera pregunta, es, según los criterios de la entidad, ¿cómo debe ir presentada la persona a la cual se le realiza una entrevista para selección de personal? Buenas tardes, mucho gusto a todas. Gracias por tenerme en cuenta pues para este proceso. Les recuerdo, mi nombre es Lilibet Bisbal y chicas, en todo proceso de entrevista lo fundamental es la presentación personal. Acuérdense que no tenemos una segunda oportunidad para la primera impresión. Entonces, dicho esto, muy aparte del lugar donde seamos citados a ejercer una entrevista personal, tu manera de vestir habla mucho de ti. Acuérdese que el primer contacto visual que nosotros en el área organizacional tenemos con un aspirante para una colocación laboral es la hoja de vida. Si lleva foto o no, ahí nosotros vamos a evaluando y tenemos una perspectiva sobre la persona que vamos a esperar a realizarle la entrevista. ¿Cómo deben ir vestidos? De manera adecuada. Una entrevista no es sinónimo de estreno, pero sí de que vayas bien vestido, un perfume suave, no extravagante, para que no entre en incomodades con el personal o la persona que te va a realizar la entrevista, evitar los escotes si somos mujeres, evitar las blusas de tirita, zapatos cómodos porque no sabemos qué tanto nos van a hacer esperar para poder entrar a la entrevista. No llevar objetos que nos obstaculicen mucho al momento de realizar, de responder las preguntas que nosotros vamos a estar realizando. Se recomienda un bolso cómodo que puedan ponerse en los regazos de la pierna y tenerlo ahí sin ningún inconveniente, pero que haya un código de vestimenta como tal al momento de realizar la entrevista, no. Ok. Contamos pues con la siguiente pregunta, doctora. ¿Qué pruebas de personalidad o psicométricas puede utilizar pues la empresa para evaluar al entrevistado? Por lo general son pruebas proyectivas, porque es mirar cómo el talento humano que tenemos previsto como un futuro candidato a ocupar el cargo o la vacante va a reaccionar, si va a ser o no recursiva, o si de pronto es una persona que se va a estancar teniendo en cuenta que se está generando una amenaza o algo nuevo en la labor que él va a desempeñar. Entonces no son tanto de personalidad, sino como proyectivas como tal. Ok. La siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay en una entrevista para selección de personal y una entrevista por competencias? A ver, chica, les aclaro, las dos son entrevistas para selección. Lo que pasa es que, teniendo en cuenta lo que les decía ahorita, que podemos mirar de qué manera el talento humano puede reaccionar. Acuérdense que las empresas en pleno siglo XXI buscamos talento humano proactivo, creativo, que tengan la capacidad, la habilidad de resolución de un problema o de un conflicto. Hizo esto en las dos fases personal. Lo que pasa es que la de competencia me va a mostrar a mí, como encargada del proceso de selección de personal, cómo este talento humano puede afrontar dicha situación. Es decir, no vale tanto el hecho de que tenga toda la preparación a nivel académico, técnico, tecnológico o de especializaciones, sino cómo este talento humano llega a la resolución de los problemas que se puedan presentar. ¿Ya? Es que sea competente. Un ejemplo, ustedes cuatro se están formando en el área de psicología, ¿cierto? Ustedes salen con el mismo conocimiento, con el mismo aprendizaje, es decir, la misma capacidad para abordar el saber hacer profesional.
¿Qué me diría a mí, encargada del proceso de selección de personal, a cuál de ustedes debo yo contratar? La que sepa mejor vender su producto, la que muestre más habilidad, más aptitud y más actitud. Entonces, las destrezas son propias, son innatas de nosotros mismos. El conocimiento, todas están recibiendo el conocimiento de la misma entidad universitaria que es la Uniminuto. Entonces, las habilidades para la vida son fundamentales, la resolución de conflictos, la asertividad, la empatía, la escucha activa, es saber hacer en beneficio de la entidad a la cual ustedes quieren o el talento humano que llega a presentarse para ocupar una vacante quiere representar o hacer parte de ese equipo de talento humano. Entonces, sí es fundamental y se tiene en cuenta la hoja de vida, pero se debe tener mucho más en cuenta la capacidad de resolución, que no sea un talento humano que va a llegar a obstaculizar, el proceso o los procedimientos, sino que me va a ayudar. Un ejemplo, se acabó este lapicero, se acabó la tinta del lapicero, por tal razón el facturador no puede seguir escribiendo a las personas que le va a asignar cita, en caso tal que se haya ido la luz y no contemos con una planta. Si ese facturador tiene que movilizarse de su puesto de trabajo a donde el gerente o a donde su jefe inmediato a buscar un lapicero, es una persona que me va a retrasar todo el proceso. Si ese facturador primero va a buscar en su bolso, tengo un lápiz, tengo un lapicero, le presto el del compañero, va a resolver esa dificultad, esa pequeña dificultad que se le está presentando, es un talento humano que seguramente va a dar todo por el bienestar general de la empresa como tal. Entonces, las dos son para selección de personal, sino que la de la competencia nos puede demostrar más las capacidades y habilidades que está dispuesto el talento humano a ejercer. Ojo, en una única entrevista como tal no se puede valorar, porque de pronto por los nervios no tenemos la capacidad de demostrar y por lo general hacemos el problema en la entrevista. Es decir, yo le voy a generar un problema a él. Le puedo decir a ustedes, Karen, estamos en el Hospital Oscar Emilio Vergara Cruz, te llega un paciente a psicología con esta dificultad. ¿Cuál crees tú que es la manera de resolver este conflicto o este problema? Entonces, dependiendo de lo que ella me conteste y teniendo en cuenta lo que tú me puedes contestar después en la misma entrevista, yo diría, por competencias va Karen, Wendy no. Porque, ojo, por medio de capacitaciones las empresas podemos pulir de pronto el hecho de saber manejar las herramientas informáticas y las TIC. Podemos pulir de pronto el hablar en público, pero las habilidades son de ustedes mismas y eso es lo que la hace diferente a ustedes o a cualquier otro talento humano que quiera ocupar un cargo laboral o una vacante en cualquier empresa. ¿Listo, chicas? Pues seguimos, compañera Karen. Bueno, buenas tardes. ¿Cuáles son los criterios que lleva a saber que el entrevistado puede ser un elemento clave dentro de la empresa? Por todo lo que como una interferencia. Por todo lo... Sí, yo te escuché, Karen, sí. Gracias. Bueno, dale. Por todo lo que le comentaba anteriormente, nos damos cuenta si ese elemento no nos va a retrasar el proceso, nos va a revertir el proceso. Es decir, yo escoja al elemento A y no al elemento B, porque en la entrevista de selección, utilizando la selección por competencia, yo me di cuenta que el elemento A muestra más habilidades, es más asertivo, más actitudes en comparación al elemento B. Pero esto no quiere decir que no nos vamos a equivocar. Cabe la posibilidad que estando ya en el área de trabajo, el elemento A sienta miedo. Entonces, esto me va a retrasar todo lo que ya yo había avanzado en el proceso de selección. Acuérdense que cuando se hace un proceso de selección como debe ser, esto implica reclutamiento de hojas de vida, esto implica exámenes que hay que hacerle a los posibles o a los 5 candidatos que tengo que
se les asemeja más al perfil de lo que yo estoy buscando. Y si ya yo hice una selección como tal, a esta persona me tocó o por obligatoriedad la inducción, la capacitación para que se haga cargo de su puesto laboral. Y si esta persona me renuncia, me toca hacer el mismo proceso con otro aspirante, ojo, de los mismos 4 que me quedaron en las 5 hojas de vida, que vi que eran los perfiles que más me cumplían. Entonces, no es 100% certero. Nos podemos equivocar o de pronto no nos equivocamos, sino que se le puede presentar durante el proceso de la contratación al elemento que escogimos una problemática por la cual se va a ver obligado a renunciar. Por eso es fundamental que nosotros cuando estamos haciendo una entrevista de selección le preguntemos a los candidatos si ellos han entregado sus currículos en otras empresas, porque de pronto la asignación salarial que nosotros les estamos ofreciendo o estamos ofertando no cumple con las aspiraciones que él tiene. Es decir, me explico, si yo lo voy a contratar y le estoy ofreciendo 2 millones de pesos, pero ya él había entregado su hoja de vida a la competencia aquí, digamos que es la Clínica Crecer, y de la Clínica Crecer lo llaman y le ofrecen 3 millones o 2 millones 800, posiblemente ese talento humano que yo contraté hace 2, 3 días me va a dejar el cargo tirado. Entonces hay muchos factores que influyen en esa parte. Perdón. ¿Qué técnicas de simulación utiliza para evaluar al entrevistado? Recrearle de manera vivencial las problemáticas que se pueden vivir en el cargo a que aspira. Le vamos a colocar, como les decía ahorita, al entrevistado uno de los conflictos que de manera frecuente se presentan más en la empresa. Y vamos a escuchar de qué manera este lo puede solucionar o lo que puede tratar de hacer cuando se le presente un conflicto como tal o una dificultad. Entonces, esa es la técnica que más se tiene en cuenta o esa es la manera en que más se observa o se mide la capacidad como tal de ese talento humano. La empresa que busca lograr con estas técnicas de la simulación. Lo que más se pretende es evitar tener tantos retrocesos en cuanto a la selección de personal, ser más asertivos con el personal que nosotros vamos a escoger. Por eso les decía ahorita, de 10 hojas de vida que de pronto, de 30 que se alcancen a reclutar, se escogen 10. De esas 10 vamos evacuando según las que más se acerquen al perfil. Fundamental, la foto también. Tenemos muy en cuenta que la foto sea algo muy reciente para yo ir mirando al personal como tal. Es válido que de pronto ustedes vayan a entregar un currículo y la foto que coloquen sea de cuando tenían 15 años. Pero si yo estoy viendo la foto y digo, o lo llamo y en la entrevista telefónica, porque se puede dar, usted me refiere que tiene 22 años, en comparación a la foto, la imagen que yo estoy viendo en la hoja de vida, no se asemeja. Entonces ya esa hoja de vida yo la voy descartando y me van quedando 5. De esas 5 hojas de vida o currículum, yo empiezo a hacer el proceso de selección, que es las citas a la entrevista, primero de una entrevista grupal, donde también vamos descartando, dependiendo la manera como se desenvuelvan estos 5 individuos o personas o aspirantes, vamos descartando a un número más bajo hasta que lleguemos a 3. Y ya allí vamos haciendo la entrevista de selección de manera individual. Pero estamos evaluando al personal desde que se recepcionan las hojas de vida. Fundamental la presentación de la hoja de vida. Sea vía magnética, sea por medio físico, es fundamental. Como les decía ahorita, acuérdense que la primera imagen que nosotros vamos a tener de las personas en un proceso de reclutamiento es su hoja de vida. Entonces, dependiendo la organización, dependiendo si viene bien arregladita, si viene en su carpeta, eso va a hablar mucho de la persona que está detrás de esa hoja de vida. Entonces, más que solo el proceso de simulación, es todo lo que trae el proceso de reclutamiento como tal.
Lorena, puedes seguir. Compañera Lorena. Continuando con lo que llevamos. Si la empleada se encuentra embarazada al momento de contratarla, el jefe corre riesgo de tener que pagarle el salario durante los 85 días de incapacidad. Bueno, ya hoy en día la ley nos dice que nosotros no debemos someter a los aspirantes o a las personas que les vamos a asignar un cargo laboral a una prueba de embarazo como tal. Pero deberíamos tomar esas precauciones. Si ya damos el contrato y ya la persona cuando ha firmado el contrato nos dice, ay, es que estaba embarazada y es válido y puede pasar, si nos toca hacernos cargo como tal. Acuérdense que esta incapacidad no la pagamos nosotros, dependiendo del tipo de contrato la paga la EPS o el contratante, depende del tipo de contrato que se vaya a asignar a la persona que se contrató como tal. Entonces sí, cabe la posibilidad de que no haya el riesgo, pero sí la responsabilidad de pagar la licencia y pagar a la persona que va a ocupar el cargo mientras ella esté en la licencia. Entonces sería doble pago. Listo. ¿En qué momento se le dificulta la contratación del personal en cuanto a que los empleadores revisen las prácticas de reclutamiento y cómo esto puede influir de forma legal? Es muy complicado, Loraine. Hay que ser muy asertivos y muy sinceros en decir que no en todas las entidades de carácter público se cumple con un proceso de selección de personal como tal. Porque si nos damos cuenta, no alcanzamos a promocionar o a ofertar las vacantes como lo dice la ley, que nosotros debemos ofertar las vacantes en una agencia de empleo, sea pública o de carácter privado, y así ir recibiendo las hojas de vida. Acá medianamente se alcanza a hacer la convocatoria de voz a voz. Ya acá se le entera al cuerpo o el talento humano que ya hace parte de la entidad como tal, de que hay una vacante para ocupar y allí se va generando el voz a voz en la comunidad y se van recibiendo las hojas de vida como tal. A veces las hojas de vida que recibimos no van de acuerdo al perfil que estamos buscando. ¿Qué hacemos con esas hojas de vida? Las tenemos en archivo para cuando haya una vacante con el perfil de esa hoja de vida, pues ya tenemos una base de datos como tal, como un banco de hojas de vida para no estar buscando siempre, sino que llegamos a lo que ya tenemos allí. Y si es tedioso, porque a veces no se cumple con todo el requerimiento que dice la ley por cuestiones de tiempo. Necesitamos ocupar las vacantes sí o sí, entonces a veces no alcanzamos a dar lo que es el proceso de inducción, de entrega de cargo. Te estamos entregando el cargo, te estamos diciendo cómo debes ejecutar bien tu trabajo, entonces allí sí nos estamos quedando un poco cortos por cuestiones de tiempo. Bueno, aquí concluye nuestra entrevista con la psicóloga Lisbeth Bisbal. Muchas gracias por ayudarnos con esta entrevista sobre la selección de personal. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, bendiciones, que les vaya muy bien. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, yo sí les voy a decir que Lorena